Hola, mi nombre es Lourdes Campos, soy cardióloga clínica de Perú, agradecida con el comité organizador de la FIAI, en nombre de la doctora Nanini, por la invitación a participar en esta mesa conjunta de SIAC y FIAI en cuanto a la enfermedad cardiovascular en la mujer. El tema que me compete desarrollar es el de muerte súbita en la mujer. Para el presente exposición no tengo ningún conflicto de intereses. La agenda que se va a desarrollar es la que ustedes pueden ver ahí, la definición estadística, causas, los mecanismos, los factores de riesgo, la sintomatología y la estratificación de riesgo. ¿Cómo definimos a la muerte súbita? La muerte súbita es probablemente el desafío más importante que lleva encima la cardiología actual. Se considera como muerte súbita a la que ocurre de manera inesperada dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas, o si se produce en ausencia de testigos cuando el fallecido ha sido visto en buenas condiciones menos de 24 horas antes de haber sido hallado muerto. Algunos pacientes fallecen instantáneamente, pero la mayoría tienen algunos pródromos. Por lo general, ocurre cuando hay pacientes con cardiopatía estructural subyacente. La bibliografía describe entre 50 y 80% de causa de enfermedad como la cardiopatía isquémica. ¿Qué diferencias podemos encontrar en el género? Se dice que se presenta en más del doble de frecuencia en varones que en mujeres. Y se describe por arriba del 80% en los varones por enfermedad coronaria y en las mujeres con menos del 50% de enfermedad coronaria. Porque se encuentra más presencia, se puede encontrar un corazón normal, se puede encontrar cardiomiopatías o algunas causas genéticas como el síndrome de Cutel largo. Además, las mujeres reciben menos tratamiento por las mismas indicaciones, tanto en atención primaria como en atención secundaria, y no estamos exentas en el tratamiento por padecer muerte súbita. Múltiples estudios han demostrado que las mujeres con muerte súbita son personas mayores, es menos probable que presenten algún ritmo desfibrilable y tienen menos probabilidades de colapsar en público. A pesar de estos factores que reducirían la supervivencia, las mujeres tienen tasas de supervivencia equivalentes o más altas hasta el día hospitalario o hasta 30 días en comparación con los varones. Sin embargo, tener una incidencia o una epidemiología, una data a nivel mundial es muy difícil. Lo que he podido conseguir nos muestra este cuadro. Sin embargo, no están todos los países incluidos y se tiene data de diferentes países con diferentes años y con diferentes formas de toma de la información. Entonces, las estimaciones de muerte súbita se deben interpretar teniendo en cuenta estas limitaciones. Que primero las definiciones que están siendo utilizadas varían de acuerdo al estudio, a pesar de que puede existir algún intento de estandarización. No la hay, no existe una sola forma de tomar la data. Segundo, en que no se puede excluir a las causas no cardíacas, especialmente cuando no tenemos una documentación completa o en lugares donde la autopsia no sea de forma rutinaria. Y en tercer lugar, donde la fuente de datos y la metodología para la determinación de casos difieren ampliamente.
Entonces, solamente la información que se ha podido encontrar es la que les muestro. Y el país que más reporta muerte súbita es Estados Unidos, con una data obtenida en el año 2018. Si la mayoría de personas con muerte súbita se describen en una población adulta y aumenta con la edad. Si nosotros vemos esta gráfica donde las barras azules son los varones y y las barras rojas son las mujeres, vemos que en las personas menores de 35 años, la mayor prevalencia en mujeres estaría en los niños por debajo de 5 años, donde la mayor incidencia estaría a causa de las cardiopatías congénitas. Sin embargo, en los varones vemos que progresivamente va aumentando y tiene una alza significativa alrededor de los 50, para luego disminuir parcialmente y otra vez por presentar su alza. Y es que es alrededor de esta edad donde la enfermedad coronaria en los varones es prevalente y la relación que puede haber entre cardiopatía isquémica coronaria y muerte súbita es alta. En cambio, en las mujeres estamos coberturadas, digamos, por la presencia estrogénica y la menopausia. Posterior a la menopausia es donde comienza a aumentar los niveles o las cantidades de la prevalencia de enfermedad coronaria. Y es así que los valores por entre 50, 60, 70 años vemos que ya cambia la curva y se eleva rápidamente y la prevalencia incrementa. Los datos sugieren que los hombres tienen un riesgo de muerte súbita en comparación con las mujeres mayor, aunque algunos estudios sugieren que esa disparidad va disminuyendo con la mejora en el diagnóstico, con que se está interviniendo más a nivel de las mujeres y se está haciendo mayores estudios, diferentes formas de diagnóstico. Aquí les traigo una gráfica donde hay unos patrones, unas barras en donde se dividió estudios de la muerte súbita, isquémica y no isquémica, entre hombres y mujeres durante 20 años. Y se determinó en grupos de 5 años y vemos pues que en los varones, en la causa isquémica, vemos que la prevalencia es muy semejante, fluctúa entre 70 y 80%, si bien es cierto, desciende ligeramente en los últimos 4 años. Vemos que en las mujeres la prevalencia inicialmente en el año 98 al 2002 era por arriba del 80% y en el año 2013-2017 esta logra disminuir hasta más o menos el 65%, pero luego repunta al 70% en los últimos 4 años. Y hay una diferencia abismal con las causas no isquémicas tanto para varones como para mujeres. ¿Cuál es la relación que podemos encontrar entre la incidencia o el aumento del riesgo y la edad? Vemos que el punto de corte podríamos ponerlo alrededor de los 35 años, como nos lo pone en la bibliografía, y vemos que en esta parte donde están los adultos o los jóvenes o adultos jóvenes, la mayor incidencia de enfermedad está a causa de la miocardiopatía hipertrófica, la miocarditis, las cardiopatías congénitas, la fibrilación ventricular idiopática, y donde la incidencia probablemente esté alrededor del 0.001% por año. Sin embargo, aquí la curva hace un despunte y crece rápidamente, significativamente, elevándose rápidamente. Por arriba de los 35 años, la población en general
presenta mayor probabilidad de cardiopatía isquémica. Y entonces su riesgo de muerte súbita aumenta al 0,1% por año. Y en aquellos pacientes que ya tienen alguna cardiopatía por antecedente de cardiopatía congénita o una cardiopatía dilatada o presencia de una cardiopatía isquémica previa, son pacientes de alto riesgo donde su probabilidad o su riesgo de muerte súbita está entre 10 y 25% por año. ¿Y cuáles son las causas de muerte súbita que podríamos mencionar? Vuelvo al punto de corte de 35 años. Por debajo de 35 años se describe la enfermedad valvular entre 1 y 5%. Se describe también la presencia de arritmias por el síndrome de Cute largo, o describen el síndrome de Brugada, o la taquicardia ventricular, el síndrome de repolarización precoz, o las cardiomiopatías, donde está la cardiopatía dilatada no isquémica, la cardiopatía hipertrófica, la cardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho, con algunos factores predisponentes y de riesgo, como son la repolarización anormal, el sexo masculino, la descendencia de la raza negra o africana, la presencia de diabetes, el tabaquismo, la parte genética, la fibrilación auricular, la enfermedad renal o el síndrome de apnea del sueño. Por arriba de los 35 años se describe a la enfermedad coronaria y a la enfermedad valvular. La enfermedad coronaria como la mayor, miren la parte en naranja, como la más prevalente, donde va a haber presencia de fibrosis, hipertrofia, alteraciones en los canales de iones, y con el gatillante de la presencia de isquemia, enfermedad, falla cardíaca, inflamación miocárdica o la miocarditis, alteraciones electrolíticas o la presencia de estrés, depresión o algunas enfermedades mentales como la psicosis. Es muy difícil conseguir información o data por separado de las causas por género, pero pude encontrar esta bibliografía del año 2012, donde describe, y vemos claramente que en los varones la enfermedad coronaria termina siendo, por ejemplo, la presencia del 80% de la causa de enfermedad de muerte súbita, perdón, la presencia de muerte súbita. Sin embargo, hay un 3% de causa normal. En cambio, en las mujeres, vemos que la enfermedad coronaria es el 45%, a la mitad de lo que se presenta en los varones, y tiene otras causas, incluidas las causas normal, donde está en un 10% de prevalencia. Está incluso el espasmo, ¿no?, coronario, que también podría provocar hasta en un 5%. Y decimos cuáles son los mecanismos que nos pueden desarrollar la enfermedad, la muerte súbita. Existen mecanismos electrofisiológicos, donde está la reentrada, la repolarización, la prolongación de la repolarización. Existe la isquemia miocárdica, donde está la enfermedad coronaria o el infarto de miocardio. Está la inflamación, donde está la miocarditis, las causas mecánicas, donde está ocasionado por las zonas de escaras o disrupción mecánica por las zonas del infarto, las causas neurológicas y las causas genéticas. Cada uno por diferentes mecanismos nos van a llevar finalmente a una alteración arritmogénica, una fibrilación ventricular
y posteriormente a la muerte súbita. Tenemos aquí un cuadro interesante, ¿no? Donde se describen los factores de riesgo que ya se nos habían comentado: la edad, la hipertensión, la diabetes, el tabaco, la obesidad, la enfermedad renal. Todo nos va a llevar puede llevarnos a enfermedad coronaria o a enfermedad o falla cardíaca. La enfermedad coronaria va de desarrollarse el infarto, va a haber presencia de fibrosis y la escara, con probable isquemia residual y alteración de la dilatación del ventrículo, de ser el caso, y esto va a llevar a un sustrato que va a ser vulnerable para poder desarrollar algún tipo de arritmia. De igual forma, estos factores de riesgo de por sí pueden desarrollar hipertrofia, fibrosis y zonas de escara miocárdica, inflamación y alteración en la repolarización, generando también un sustrato vulnerable para arritmias. Y la falla cardíaca, como bien lo saben, hay alguna alteración de la regulación electrolítica, zonas de escara con dilatación del miocardio o hipertrofia en alguno de los casos, en las fases iniciales de algún tipo de cardiomiopatía, y también va a llevar a presencia de sustratos, un sustrato vulnerable, que por activación simpática o isquemia residual o alguna alteración electrolítica o estrés hemodinámico pueden llevar a la muerte súbita. Y entonces podemos llevar a un punto final como que el factor de riesgo principal en las mujeres será la insuficiencia cardíaca y en los varones la enfermedad coronaria o estructural como punto principal. Y la causa principal de la muerte súbita en las mujeres será la actividad eléctrica sin pulso y asistolia, y en los varones generalmente la arritmia ventricular. ¿Cuál es el ritmo documentado que se encuentra en los primeros momentos cuando se le vio a los pacientes que tenían muerte súbita? Bueno, esta también data fue sacada del Circulation del 2012. En un 63% se obtuvo que tuvo taquicardia ventricular, en un 13% el torsades de Point, 16% bradicardia y en un 8% fibrilación ventricular. Esto es una cadena de eventos que van a precipitar la muerte súbita. Si vemos, en el caso de las pacientes con cardiopatía isquémica, estamos hablando que los desencadenantes y moduladores van a ser el estrés, los factores de riesgo, el sistema nervioso autónomo, y esto va a actuar tanto de una forma aguda o puede actuar como una forma crónica. En la forma aguda va a desestabilizar alguna placa que es vulnerable, va a generar el síndrome coronario agudo con inestabilidad eléctrica y puede generar bloqueos o rotura cardíaca, y llevar a fibrilación ventricular o bradiarritmia. En los casos crónicos, esta cicatriz que quede de la huella del infarto puede generarnos presencia de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte súbita consecuente. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, el desencadenante y los moduladores estarían a cargo del sistema nervioso autónomo. Alguna alteración iónica o metabólica, algunos fármacos o las arritmias supraventriculares o alguna embolia pulmonar que va a llevar a la dilatación y fibrosis del miocardio, inestabilidad eléctrica, fibrilación ventricular con disociación electromecánica y parada cardíaca y muerte súbita. En las canalopatías puede desarrollarse por estrés físico o psíquico
y puede generar, en el QT largo y en el reposo, el sueño, en el síndrome de Brugada, puede generar dispersión heterogénea de la repolarización con inestabilidad eléctrica y fibrilación ventricular. En los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, el desencadenante o modulador podría ser la actividad física con presencia de arritmias supraventriculares, presencia de hipertrofia en el miocardio, con inestabilidad eléctrica y fibrilación ventricular finalmente y muerte súbita. En el Wolff-Parkinson-White, el desencadenante sería una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, una vía anómala de alto riesgo, inestabilidad eléctrica y una fibrilación ventricular. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Los factores de riesgo, existe, bueno, la edad a la cabeza, el género masculino, la raza negra, como se los había mencionado, algunos factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, diabetes, la dislipidemia, el tabaco, la obesidad. Les mencionaré más adelante de un estudio donde estos factores en las mujeres resultó siendo mucho más prevalente y de riesgo para desarrollar muerte súbita. Algunos parámetros de electrocardiográficos como la frecuencia cardíaca incrementada, el QRS, la duración prolongada del QRS, alteraciones de la presencia de ondas Q, el QT corregido, algunos cambios o factores psicosociales como el estrés, la depresión o algún tipo de dieta especial, la parte genética o algunas condiciones especiales como son la enfermedad coronaria, la fibrilación auricular, la insuficiencia renal crónica, el síndrome de apnea del sueño, algunas cardiomiopatías dilatadas, ¿no? Que van a llevar, o la displasia ritmogénica de ventrículo derecho, algunas enfermedades valvulares o congénitas. Este es el estudio que les mencionaba, el Oregon Sudden Unexpected Death Study. Fue un estudio que demostró que en las mujeres tienen menos prevalencia de enfermedad estructural como precursor de enfermedad cardiovascular, de muerte súbita. Se lograron enrolar hombres y mujeres, mire, un número de casi más de 1.500 personas. Sin embargo, acá todavía seguíamos siendo menos que los varones, en un 35.5% de mujeres. La prevalencia, el promedio de edad estaba entre 60 y 70 años. Sin embargo, se les clasificó entre 35 y 54, 54, 55, 74 y más de 75 años. Y se encontró el ritmo predominante presente frente a la muerte súbita, era pues la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, como lo habíamos visto en un gráfico ya años anteriores. Además, la asistolia, ¿no? O la parada cardíaca. Vemos acá como la presencia o la prevalencia, la presencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus o enfermedad coronaria, era un predictor de enfermedad mayor en las mujeres que en los varones, ¿no? Y decimos, bueno, ya conocemos los factores de riesgo tradicionales que pueden darnos muerte súbita en la mujer. Hablamos de la enfermedad coronaria, pero sabemos que la enfermedad coronaria obstructiva no es algo muy frecuente en las mujeres. Sin embargo, bueno, sí podemos encontrar la insuficiencia cardíaca, pero entonces había que buscar algo más y describen unos factores de riesgo no tradicionales, como son la medición del péptido natriurético, BNP, que ahora va tomando relevancia, y esto asociado a algunos estudios
como ecocardiograma o algunos estudios con otro tipo de imágenes, podemos determinar la presencia de insuficiencia cardíaca y este ser un desencadenante para desarrollar o presentar muerte súbita. Además tenemos la metayodo benzilguanidina que está tomando relevancia en cuanto a el dosaje para como un factor de riesgo no tradicional para la presencia de muerte súbita. Además, la evaluación de la disfunción, la falla cardíaca diastólica, que ahora se va llamando insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada. Si hablamos de alguna sintomatología, este es un estudio donde se tomó a más de 500 personas y el primer grupo es donde el paciente presentaba síntomas y el otro donde presentó directamente la parada o la muerte súbita, y vemos cómo la angina pectoris termina siendo uno de los síntomas en ambos casos más frecuente estadísticamente, ¿no? Y entonces, si tenemos que la enfermedad coronaria es la enfermedad la más prevalente o la más frecuente para poder desarrollar muerte súbita, entonces tendríamos que tener alguna ayuda para poder determinar bien dónde podría estar el problema. Si bien es cierto, tenemos múltiples formas de diagnóstico que van desde la ecocardiografía. Recientemente tenemos otras técnicas como la resonancia magnética, como podemos ver en el siguiente gráfico, donde tenemos la injuria cardíaca, presencia de fibrosis, la zona de escara, histológicamente hay gran diferencia, y esta zona de fibrosis es la que se va a poder, con el gadolíneo, poderse marcar y poder mostrarnos la presencia del realce tardío. Y es esta zona que con realce como una escara de fibrosis miocárdica es la que puede convertirse en una zona arritmogénica por diferentes mecanismos. Ahora, esto nos puede ayudar a poder determinar con exactitud cuál es la zona y el tamaño en que esta zona, esta escara está presente, ¿no? Ahora, también nos va a ayudar para determinar tipo de tratamiento, si estamos hablando ya de remodelado, hay presencia de falla o dilatación de las cavidades ventriculares, que necesitamos utilizar antialdosterónicos, IECAS, o agregar los beta bloqueadores para el tratamiento, incluso hasta el cardiodefibrilador implantable. ¿Cómo vamos a estratificar el riesgo de los pacientes con muerte súbita? Bueno, el paciente, tengo yo que valorar el riesgo post-infarto, hablemos de los pacientes coronarios, que es lo de más incidencia. Lo que tengo que valorar es la inestabilidad eléctrica, y esto lo voy a determinar, por la historia clínica previa con un electrocardiograma que me pueda servir de base para saber frente a qué situación estamos. Puede haber también algunos estudios de morfología para funcionales, un ecocardiograma, para poder determinar cuál es la fracción de eyección, si hay presencia o no de hipertrofia. Y esto nos va a determinar cuál es la probabilidad de inestabilidad eléctrica y la presencia de arritmia, la probabilidad de presencia de arritmia ventricular y la muerte súbita. En caso
Por otro lado, vamos a valorar la disfunción ventricular izquierda. Esto puede ser por diferentes marcadores funcionales o morfológicos o marcadores sanguíneos, biomarcadores. Vuelvo a repetir, el péptido natriurético va ganando mayor relevancia en el tema, a estudios morfológicos por ecocardiograma o imágenes por resonancia o exámenes funcionales para el consumo de oxígeno, y si se va a desarrollar insuficiencia cardíaca y muerte súbita. El otro punto es valorar la isquemia residual para determinar si habrá un nuevo accidente un evento coronario que pueda provocarme una arritmia y una muerte súbita, ¿no? Para esto yo lo voy a valorar por la presencia o, de ser posible, por un estudio de prueba de esfuerzo o estudios de perfusión miocárdica o algunos estudios invasivos como la cinecoronariografía o, de no ser posible, por una tomografía, y para poder determinar el grado de lesión del evento coronario. Y es así que existen diferentes scores, se ha valorado por diferentes formas el score para poder determinar si hay presencia, probabilidad de muerte súbita. El más utilizado es el de Duke, la escala de Duke o el score de Duke, en pacientes para determinar enfermedad coronaria, con diferentes variables, ¿es cierto? Pacientes, por ejemplo, de la comunidad entre 45 y 64 años, el estudio ARIC, en pacientes postinfartados con fracción de eyección por debajo de 40, el MAST, el REFINE, en pacientes postinfartados con fracción de eyección por debajo de 50, cada uno de ellos con diferentes variables que valorar. Sin embargo, nos determinarán en porcentaje la probabilidad de muerte súbita, y es lo que nosotros debemos valorar y debemos determinar en cada uno de nuestros pacientes. Este es un estudio original que se presentó en el Circulation de este año, o que se publicó, mejor dicho, en el Circulation de este año, donde se realiza autopsias a más de 5.000, cerca de 6.000 cadáveres, y ahí también estamos en menos. Las mujeres solamente significaron el 21% de esta muestra, los varones en 79%. La mayoría fueron causas isquémicas, como lo podemos ver. Si lo vemos aquí, el promedio de edad fluctuaba entre 60 y 70 años, por tanto la causa isquémica iba a ser la causa primaria. Además, se logró determinar la presencia, la zona de escara o el daño de la zona del infarto, y si bien es cierto, la prevalencia, como les decía, de la causa de la muerte estaba en alrededor del 75% y 71% en las mujeres, asociado pues a los problemas coronarios de infarto que se habían desarrollado. ¿Cuáles eran la prevalencia de marcadores de riesgo electrocardiográfico en esas víctimas que se pudieron evaluar? Según la historia clínica, bueno, se tuvo que era la variación, la duración del QRS, el QT corregido por arriba de 440, 450 milisegundos, siendo significativo, la presencia de ondas Q, tanto en la cara lateral, inferior, anterior, dependiendo de la cara, se hace significativo la presencia de estas ondas, ¿no? Y entonces, ¿qué mensajes podemos llevar para la casa? Es que la muerte súbita en la mujer es menos frecuente que en los varones. La muerte súbita en la mujer está relacionada a causas no isquémicas, y se debe identificar y valorar las zonas de fibrosis miocárdica
para estratificar el riesgo de muerte súbita y poder determinar y dar las probabilidades que tengan nuestros pacientes de desarrollar o presentar una muerte súbita, ¿no? Después de un evento coronario. Bueno, eso es lo que les he preparado. Muchas gracias por la invitación. Gracias.